la conducta del cristiano en Navidad, como título de nuestra enseñanza esta mañana. Vamos a estar abordando unos versículos de la primera carta que Pablo escribió a la iglesia de Corinto, capítulo 10, versículo 23, hasta el versículo 1 del capítulo 11. No sé ustedes, pero años atrás en muchas familias, incluyendo la mía, para esta época decembrina ya estábamos haciendo los preparativos para las fiestas navideñas. Ya se habían comprado los traídos, los regalos, la ropa, porque eso sí, el que no conoce del Señor todavía vive esclavo de muchas cosas que son, no dejan de ser pues vanidad, ¿no es cierto? La música y lo que no podía faltar antes de Cristo, el licor para alegrar las fiestas, ¿no? Hoy en día, gracias al Señor, las cosas han cambiado, digamos, radicalmente para los cristianos. Sin embargo, no podemos nosotros ignorar que diciembre es un mes diferente, es un mes complicado, es un mes muy diferente a todo el resto del año. ¿Qué lo hace diferente? Pues ya sabemos nosotros, aparte de las festividades, lo que se celebra también, que es noble, ¿no? Pero también lo hace diferente, tantos gastos, tantos excesos también. De hecho, el cuerpo de Cristo durante este tiempo sufre bastantes bajas. Incluso en la jerga cristiana se ha adoptado términos como el más común, ¿cuál es? Los oncemesinos, ¿no es cierto? Esos cristianos de 11 meses nomás, porque el diciembre como que nos quitamos el traje de cristianos y nos vamos a dar vueltica por el mundo. Se les llama cristianos temporales, que son por tiempos nomás, o vacacionales, que se toman sus vacaciones en el Evangelio. Porque a muchos hermanitos, precisamente en diciembre, ya no se los vuelve a ver, sino hasta enero, y eso, los que vuelven en enero. Pero iglesia, aunque tal vez el comentario suene un poco jocoso, en realidad es bastante delicado, y bastante lamentable. Y es por esa razón entonces que la intención con este mensaje es advertir e instruir un poco sobre lo que debe de ser o cómo debe de ser nuestra conducta como hijos de Dios durante este mes, y obviamente no solamente durante diciembre, sino por siempre, ¿no? Pero hagamos un énfasis particular de alguna manera para este mes. Veamos entonces lo que nos dice Pablo en esta porción de las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 23 al capítulo 11, versículo 1, dice la palabra. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que se les ponga delante, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, eso ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman, por causa del que se lo dijo, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo que doy gracias? Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. 11.1. Sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Que el Señor bendiga su santa palabra. Los cristianos de Corinto estaban luchando por el ambiente en el que estaban viviendo, cercados, digámoslo, rodeados totalmente de corrupción y de todo pecado que se pueda concebir. Sentían ellos la presión para adaptarse al evangelio puro y desligarse de esa mundanalidad en la que habían vivido durante todas sus vidas. Sabían que eran libres en Cristo los corintios, pero ¿qué significaba esa libertad? ¿Cómo debían entonces ver a los ídolos o a la sexualidad? ¿Qué debían hacer con respecto al matrimonio?
las mujeres en la iglesia, los dones del Espíritu, en fin, toda esta cantidad de cosas que se aborda en estas dos cartas de Pablo. La iglesia entonces estaba siendo socavada por la inmoralidad y la inmadurez espiritual. Su fe era probada todos los días en el crisol de la Corinto inmoral y estaban fallando en el examen, no lo estaban aprobando. Y Pablo entonces escucha esas luchas y escribe esta carta para tratar estos problemas, para intentar sanear las divisiones que se estaban promoviendo ahí, para responder algunas preguntas, y los confronta con su pecado, con su necesidad de corrección y consagración a Cristo. El problema más serio entonces de la iglesia corintia era que la mundanalidad, una falta total casi de disposición a divorciarse de esa cultura que los estaba rodeando y en la que ellos habían vivido. No se querían divorciar completamente de esos malos hábitos y de esas costumbres tan paganas. La mayoría de ellos no podían separarse de manera consecuente de esos caminos antiguos, egoístas, inmorales, impíos, paganos, pecaminosos. Y sin duda una lucha similar a la que vive la iglesia de Cristo el día de hoy en muchos lugares del mundo, en muchos. Posiblemente muy similar al ambiente que vivimos nosotros en nuestra ciudad, en nuestra región, en nuestras familias incluso durante épocas como esta en la que nos encontramos. Así es que entonces, así como Pablo intenta de que los corintios comprendan algunos elementos, comprendámoslos nosotros también tres aspectos bastante relevantes que intentaremos abordar en esta mañana. En primer lugar, los límites y el propósito de nuestra libertad. En segundo lugar, los asuntos de conciencia. Y por último, mi libertad, mi conducta deben de ser para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Vámonos entonces con este primer encabezado. Los límites y el propósito de mi libertad. Todos los creyentes corintios sabían perfectamente que Cristo los ha hecho libres y que donde está el Espíritu de Dios, dice la Escritura, hay libertad. Pero esa libertad estaba siendo mal interpretada y mal usada por varios de los creyentes, incluyendo los que se creían muy maduros también. Por eso Pablo entonces dice lo siguiente, y releo el versículo 23. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. El apóstol nuevamente recurre a este dicho bastante popular de los corintios en su época, que ya se había referido a él por allá en el capítulo 6. Y de esta misma carta, en esta misma carta y de esta misma forma, él está confrontándolos con lo que ellos conocen ya de por sí. Pablo les explica que hay varias cosas, muchas cosas que obviamente son permitidas hacerlas, que no son ilegales ante la justicia ni ante la sociedad, ni están prohibidas por la ley. Pero hay dos puntos muy importantes que hay que tener en cuenta. En primer lugar, no todas estas cosas convienen, no todas son de provecho, es decir, no todas son para el provecho mío ni de las demás personas. En segundo lugar, no todas estas cosas edifican, o sea, que no todas aportan para edificar al pueblo de Dios, ni tampoco para construir la plenitud de Cristo en los creyentes, ni de los maduros, ni tampoco de los débiles e inmaduros. Hay cosas que no se deben de hacer, dice Pablo, de ninguna manera, porque aún a los más maduros los puede hacer caer. Y es bien sabido que la constitución de nuestro país y de muchas naciones más, cada día es más liberal y en ciertos casos más permisiva, más permisiva. Hay muchas cosas que todos sabemos son pecado ante Dios y condenados por su ley. No obstante, la ley de los hombres y la sociedad las aprueban. Por ejemplo, el aborto, aprobado por la ley. El homosexualismo, aceptado y aprobado. La misma idolatría y muchas más, muchas cosas más que la sociedad y la ley los aprueba. Pero la gran pregunta es, ¿ustedes creen que estas cosas, por el hecho de ser aprobadas por la ley, aceptadas por la sociedad, está bien que las podamos nosotros practicar? Claro que no, hermanos, claro que no. Y esto que estamos hablando es a nivel secular, pero a nivel de iglesia también sucede.
por mencionar algunas cosas. Hay hermanas que tal vez pueden vestirse como mejor les parezca, ¿no es cierto? Quizá hasta insinuantes dentro de la congregación. La pregunta ahí en ese caso sería, ¿eso sí es de provecho para la santidad y para la reverencia en la iglesia, en la congregación? ¿Sí es de provecho eso? Otro ejemplo, los cristianos pueden permanecer en medio de sus amigos inconversos y mundanos, claro, pero ¿eso sí edifica su vida? ¿Eso sí construye mis pensamientos y mi pureza? Porque hermanos, algo a lo que nosotros tenemos que hacer, en lo que tenemos que acertar es que si queremos ver cambios genuinos en nuestra propia vida, tenemos que empezar a cambiar de hábitos e incluso de amistades y de círculos sociales también. Por ejemplo, los cristianos pueden asistir a todas las fiestas que se les invite en esta temporada, a todas las parrandas que se les invite, donde abunde tal vez el licor, pero la pregunta es, ¿hasta qué punto se podrá sostener sin caer en tentación o sin tropezar si no se le dice no a estas invitaciones? ¿Hasta qué punto podremos sostenernos en pie en medio de tanta tentación y tanto desorden? Y como estas hay cantidad de situaciones, hermanos. La cuestión aquí es, ¿qué tanto me está aprovechando a mí y a los que me rodean esto que estoy haciendo? ¿Qué tanto? Esta forma de vivir mi cristianismo, ¿sí está aportando para la formación de los que están a mi alrededor o de los demás creyentes que me rodean? ¿Sí está aportando para la sana edificación de ellos? Deberíamos de hacernos estas preguntas, mis apreciados hermanos, porque a veces incurrimos en algunas cosas. Hay que pensar de mi familia, hay que pensar de mis amigos, hay que pensar de tal cosa. Y como que nos desentendemos de qué pensará y qué dirá Cristo de estas situaciones. Y en esta temporada decembrina, igual hermanos, hay muchas cosas que parecen sanas, que parecen inofensivas, pero que finalmente no son para nada provechosas ni edificantes, ni para mi vida espiritual, ni menos para la vida espiritual de las demás personas. En este mes, si hay un mes de excesos, como lo mencionábamos ahora, es precisamente este. Si hay un mes de pruebas, es precisamente este. Si hay un mes de tentaciones, es precisamente este. Y por estas razones, entonces, Pablo nos da el siguiente mandato en el versículo 24. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. El apóstol es consciente que cuando cada quien se dedica a buscar y a defender sus propias posturas y sus propios intereses, esto puede terminar en desacuerdos, en sectarismo, en divisiones y hasta en alejamiento de los caminos del Señor por parte de hermanos que no logran asimilar estas condiciones. Nadie que haya nacido de nuevo, que haya sido salvo por Jesucristo, está en la libertad de hacer lo que bien le parece. Libres en Cristo para decidir entre el bien y el mal. Tenemos esa libertad, claro que sí, pero no para hacer lo que bien nos parece. Buscando o tal vez tratando de conseguir y alcanzar solo lo que les conviene o defendiendo sus propios pensamientos, la manera como quieren vivir a su manera. Cuando Jesús entregó su vida en la cruz, mis hermanos, y se sometió a todo lo que tuvo que padecer, Él no estaba pensando en su propia comodidad, en su propio bienestar. De hecho, si hubiese pensado en eso, nunca hubiese hecho lo que hizo. No estuvo pensando en sus propios puntos de vista, sino en la salvación de todos nosotros. Eso fue lo que pasó por su mente. Y no es fácil, hermanos, velar por los intereses de otro. No es fácil. Si lidiar con mi corazón ya es suficiente, ahora para tener que lidiar con el de los demás. Por naturaleza, estamos inclinados a buscar primero nuestro propio bien, después, si queda tiempo y medios, pensamos en los demás. Pero hermanos, el creyente no debe cuidar solamente su corazón, sino también el de otros que están a su alrededor. Por lo general hay gente que dice, sálvese quien pueda y como pueda.
Pero ese no debe de ser el criterio del creyente. La Escritura nos manda a mirar y a pensar en los demás también como hijos de Dios que somos nosotros. Y hermanos, edificar y buscar el bien de los demás son la misma cosa. Cuando yo busco el bien, yo deseo el bien para los demás, yo debo de buscar también los medios para edificar sus vidas a través de Cristo. Esa es la verdadera libertad en el Señor, mis amados. Es estar libres de egoísmos, libres de que se tiene que hacer lo que yo quiero solamente. Es estar libres de amargura, de tal manera que el creyente pueda realmente buscar el bien de la otra persona y edificarla. En estos tiempos se vuelve, en muchas familias y para muchos creyentes, se vuelve una lucha el qué dirán. ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán en el trabajo? ¿Qué dirán por aquí? ¿Qué dirán por acá? Y entonces, tratando de guardarnos de ese qué dirán, nos olvidamos de qué dirá Cristo. Un verdadero creyente, hermanos, antes de pensar en sí mismo, primero piensa en el otro. Antes de buscar su propio bienestar, primero piensa y busca el del otro. Antes de buscar su reconocimiento, tal vez, su propio respeto, primero busca la paz y la estabilidad del otro. Dice por allá Juan Calvino, nada puede ser más claro que esta regla, que nuestra libertad debe de ser utilizada si conduce a la edificación de nuestro prójimo, pero si no es beneficiosa para nuestro prójimo, entonces debe ser limitada. Cierro la cita. Hay un dicho por ahí que dice, mi libertad llega ¿hasta dónde? Hasta donde comienzan los derechos de los demás. Hasta donde comienza el bien de los demás. Ese debe ser mi límite. ¿De qué me sirve disfrutar de mi libertad si con ello tal vez estoy dañando o lastimando a otras personas? Si no estoy cuidando el corazón de los demás. Hermano, lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer debería de ayudar a los demás a formar sus convicciones y su carácter como cristianos. Así es que, mis apreciados hermanos, examinemos muy bien lo que estamos haciendo o lo que vayamos a hacer también. Y vuelvo y hago esta aclaración, no solo en diciembre. Siendo diciembre, pues, una temporada bastante complicada, en todo tiempo. No pensemos exclusivamente en nosotros, pensemos en los demás. Así es que teniendo claro que la libertad del creyente lo lleva a buscar el bien del otro, ahora Pablo entonces enseña que esa libertad también lo lleva a cuidar el corazón y la conciencia del otro también. Eso nos lleva al segundo encabezado, asuntos de conciencia. Como ya lo hemos dicho varias veces, en la Corinto de Pablo se practicaba mucho la idolatría. Y dentro de esos actos idolátricos estaba la costumbre de sacrificar animales en los altares de los templos paganos. Así es que una parte de la carne de esos animales, según lo que nos dice el contexto, se quemaba y se ofrecía a los dioses, y la otra parte se la sacaba por la puerta de atrás del templo y sencillamente se llevaba a la carnicería y se vendía en el comercio. Para algunos cristianos entonces de Corinto, consumir esta carne era prácticamente participar del sacrificio a los ídolos. Por eso la pregunta a Pablo era si podían comer esa carne o no. Y a esto entonces Pablo responde en los versículos 25 al 27. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que se les ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia nuevamente. Lo que Pablo dice es que, en primer lugar, hay que reconocer que absolutamente todo proviene de Dios, incluyendo los animales de los que procede la carne, todo proviene de Dios. Por lo tanto, este principio
debería de estar por encima de todo tipo de prejuicio o de cargo de conciencia. Saber de que cuando entendemos y creemos de que todo es creación de Dios. La lógica entonces es que si ellos tuvieran claro este principio, su conciencia no tendría por qué acusarles de nada. ¿Qué es la conciencia? Es la facultad psicológica que distingue entre el bien y el mal. Aflige o consuela a las personas dependiendo de sus acciones, es decir, es la sensibilidad moral, eso es nuestra conciencia. Y hermanos, Dios no creó las cosas, no creó una naturaleza a modo de trampas para estarnos haciendo caer en ellas. Voy a crearles aquí una trampita a ver si caen, voy a ponerles aquí otra cascarita a ver si caen. No. Todo lo que el Señor creó es bueno y para nuestro bien. Siempre y cuando lo hagamos todo honrándole y glorificándole siempre a Él. Algo así como el internet. Algo así como el dinero. La gente dice, el dinero es malo. No, la palabra de Dios no dice que el dinero es malo. Malo, el amor al dinero. El internet puede ser muy malo, pero si le damos mal uso, pero para los que le damos tal vez buen uso, es una gran bendición. Y lo mismo sucede con todas las demás cosas. ¿Cómo usted las está usando? ¿Cómo usted las está usando? Pero hay cosas diferentes, dicen los versículos 28 y 29 de la primera parte, dice, pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa del que se lo dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, nuevamente lo reitera, dice la primera parte del 29, quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la del otro. Pablo está aquí como visualizando una situación donde es probable que un creyente esté ahí comiendo con un grupo de personas que tal vez no sean creyentes. Y si uno de ellos en algún momento irrumpe la cena diciendo que la carne que están ellos consumiendo fue traída de lo que quedó del sacrificio a los ídolos, entonces dice Pablo, el creyente que está comiendo de esa carne inmediatamente debe dejar de comerla, porque ya hay un prejuicio en una conciencia. Es un mandato y una conversación que se puede interpretar como si Pablo dijera aquí, para, ya no sigas comiendo. Ya no sigas comiendo porque estás mortificando la conciencia del otro. Entonces, ¿pero por qué Pablo? ¿Por qué? Por consideración del que lo dijo. Porque tú como creyente, no tienes cargos de conciencia y estás libre en Cristo Jesús, pero la conciencia del otro no. Su conciencia no es libre como la tuya. Y tal vez eso, el ejemplo más claro de eso puede ser el que hemos puesto muchas veces acá, el tema de la morcillita. Que hay unos que se comen la morcilla, para otros es prejuicioso, es pecado comer morcilla. Acá hemos aprendido que es pecado comer morcilla pero sin arepa, ¿no es cierto? Pero de resto se puede comer la morcillita, creación de Dios. En este sentido la conciencia, hermanos, hace libre al hombre o lo condena entonces, o lo fortalece o lo debilita. Y el creyente entonces debe tener una conciencia muy sensible, como para saber lo que está bien y lo que está mal frente a lo que está haciendo. Pero sobre todo, para ponerse en el lugar de la conciencia del hermano débil o del inconverso. Dicho en otras palabras, hermanos, no todos tenemos la misma capacidad de asimilar ciertas cosas o ciertas situaciones, no. Veamos algunos ejemplos. Para muchos cristianos, las mujeres deben usar el vestido largo porque eso es reverencia a Dios, pero para otros eso es legalismo. Ahí hay una disparidad de conciencia. Para muchos tomarse más de 2 tintos, para muchos cristianos, tomarse más de 2 tintos es pecado, pero para otros el café es una bendición hasta para leer la Biblia. Para muchos el árbol de Navidad, hablando de la Navidad, es pecado. Para muchos creyentes el árbol de Navidad es pecado. ¿Por qué? Porque representa el mal.
Pero para otros el árbol de Navidad es un adorno de la casa y para ellos representa el árbol de la vida. ¿Sí ve? Cargos de conciencia, prejuicios de unos y de otros. Para muchos las luces son pecado, porque sabemos que la única luz es Cristo. Entonces iluminar la casa con otras luces, eso es pecado, va contra la fe en Cristo. Pero para otros las luces son una inocente tradición que alegra las calles y las casas. No pasa de ahí. Para muchos la natilla, póngale pues cuidado, la natilla y los buñuelos son pecado en este tiempo. Son pecado, porque eso en este tiempo solamente lo hacen los inconversos, los mundanos, los impíos, los paganos. Pero para usted, ¿qué es la natilla? Para mí es un delicioso manjar, tan buena, ¿no es cierto? Y a todas estas, yo preguntaría, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón cuando haces o dejas de hacer algunas de estas cosas que acabo de mencionar? ¿Tu conciencia sí está en paz o te está acusando de algo? ¿Cómo está tu corazón? Pero entonces vienen las contrapreguntas de Pablo. Bastante interesante este diálogo que Pablo está haciendo consigo mismo y formula preguntas, y ahora vienen las contrapreguntas. Dice la segunda parte del versículo 29 y el 30. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo que doy gracias? De todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿No tendría lógica que si Pablo mismo me acaba de decir que en Cristo tenemos libertad para comer lo que bien nos parezca y agradecemos a Dios por los alimentos y las bendiciones que nos concede, ahora me diga que esa libertad que Cristo me dio no me sirve en todos los casos? No tendría lógica. Pues bien, lo que el apóstol quiere que los corintios y nosotros entendamos es que nuestra libertad no debe de estar por encima del amor. No debe de estar por encima del amor. Es más, el amor debe de ser la base sobre la cual repose mi libertad. Porque si no fuera así, mi libertad sería una libertad egoísta, indiferente con los demás. ¿Y de qué serviría sentirme libre para hacer muchas cosas, pero sin amor ni compasión por nadie? Totalmente indolente. Un creyente irresponsable tal vez pueda decir: ¿y a mí qué me importa lo que digan los demás? Para eso soy libre en Cristo. Eso podría decir un creyente irresponsable. Pero aquí no se trata de lo que dicen los demás, sino de lo que está diciendo Dios. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Es por eso que yo debo de tener en cuenta la conciencia débil de las demás personas. No es por ellos en sí, es porque Cristo lo está mandando. Es una gran manifestación de amor esto. Así es que, amado, probablemente en estas festividades queramos compartir con la familia, y obviamente eso es hermoso. Pero en el amor del Señor, mis amados hermanos, les pido, cuidemos mucho lo que bebemos y lo que hacemos. Cristo nos hizo libres a nosotros, claro, pero también ha puesto sobre ti y sobre mí una gran responsabilidad, hermanos, y es cuidar el corazón de los que te rodean. He escuchado padres de familia, la otra vez sí que me llamó la atención, un hermano creyente me dice: hermano, usted tiene por ahí una finquita que me recomiende, que me la alquilen para ir con la familia, con mi esposa y mis hijos. ¿Le podría recomendar alguna? Le dijo: pero si dejan tomar licor y cerveza. Y le dije: pero es para ustedes, hermano. Sí, es para nosotros, pero como es de finca, pues podemos tomar algunas cositas, ¿no, pastor? Pues ¿cómo así, pues? Somos cristianos acá y allá no, entonces, o cómo es la cosa, pues somos cristianos por tiempos y dependiendo de los lugares, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, tenemos que tener presente eso.
cuidar el corazón de los que están a nuestro alrededor. Eso es una gran responsabilidad que tú tienes. Porque hermanos, sencillamente, las demás personas, miren, los ojos del mundo, como lo vamos a ver más adelante, están sobre el pueblo de Dios, indudablemente. No es que nos creamos los más importantes, no, sino que sencillamente así está establecido. Que los ojos del mundo estén sobre los hijos de Dios. De manera que la libertad del creyente entonces no es egoísta, más bien entonces guarda el corazón y la conciencia de los demás. Pero todo esto tiene un objetivo muy claro y mucho más superior. Veamos lo que nos dice el tercer encabezado. Mi libertad y mi conducta son para la gloria de Dios. Este es el meollo del asunto. La larga discusión que se inició por allá en el capítulo 8 concluye entonces en estos últimos versículos. Toda la creación, dice Pablo, incluyendo el hombre, fue hecha con un solo objetivo. ¿Cuál? Que todo glorifique a Dios. Dice el versículo 31. Entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Si el objetivo final es glorificar al Señor, ¿qué mejor manera de glorificarle que cuidando y guardando el corazón y la conciencia de los demás con nuestra conducta y con nuestro amor? ¿Qué mejor manera? Aún cosas tan triviales como comer y beber, dice Pablo, o cualquier otra cosa que hagan, deben de exaltar la bondad y la gracia de Dios. De lo contrario, nada de lo que el creyente haga tendría sentido, si no es para la gloria de Dios. Muchos creen que la vida del cristiano se trata solo de normas y de reglas. Haga esto, esto está bien, esto está mal. Y así tratan de vivir el cristianismo. Pero más que normas y reglas, hermanos, son principios de vida. Por ejemplo, la comida, la bebida, el vestido y muchas otras cosas en las que una cantidad de veces entramos en discusión, en realidad son insignificantes frente a la grandeza y el amor de Dios. Muchas veces nos interesan más nuestros propios criterios, nuestros propios derechos y juzgar a los demás que glorificar a Dios. Amados, Cristo dio la vida para salvar a los perdidos, para dar luz a los que están en tinieblas, para traer fe y esperanza a los incrédulos y desesperanzados, para traer amor y misericordia a los excluidos y a los débiles, no por una marca de ropa o por algunos alimentos. Por eso no dio la vida a Cristo. Y tristemente son cosas que esclavizan a gran parte del pueblo de Dios incluso. Es cuando nosotros nos preocupamos por las personas como tal, por su bienestar espiritual, por su salvación. Es ahí cuando realmente glorificamos al Señor. En otras palabras, en todo lo que hacemos y decimos, no importa cuán insignificante pueda ser, el mundo debe de ser capaz de ver que somos el pueblo de Dios. Les hago esta pregunta para que se la lleven en su conciencia. ¿Usted cree que la gente en sus círculos sociales o familiares se están dando cuenta de que usted es cristiano? ¿Por qué? ¿Porque usted habla de una iglesia? ¿Porque usted habla de una Biblia? ¿O porque realmente usted está reflejando una vida diferente a ellos? ¿Cómo lo está distinguiendo el Señor? Debemos siempre, hermanos, mantener este principio como una directriz de nuestra vida y preguntarnos, ¿yo sí estoy glorificando a Dios con lo que estoy haciendo? ¿Sí estoy glorificando a Dios? ¿Cómo puedo glorificar a Dios por medio de lo que estoy haciendo, por mi manera de hablar? Porque a veces acá somos muy santificados, ¿no es cierto? Acá yo les veo la aureola ahí. ¿Ustedes me la ven a mí? La aureola ahí acá. Pero cuando estamos en otros círculos que no son cristianos, se nos salen esas palabrerías de antes, no tenemos problemas para los madrazos, para los insultos, para las bromas de doble sentido. No tenemos problemas con eso.
Pero entonces deberíamos de preguntarnos, ¿cómo podemos nosotros entonces glorificar al Señor por medio de lo que estamos haciendo? Sea que comas, sea que bebas, sea que hables, lo que sea, pensémoslo siempre en glorificar a Jesucristo y en bendecir a las demás personas. Que los demás digan, wow, a esta persona, a este hombre, a esta mujer, sí los ha cambiado Cristo, porque antes otra cosa era escucharlos hablar. Y ahora, mírenlos todos decenticos para hablar, bendito sea Dios, hermanos. Y por esta razón, Pablo continúa diciendo en el versículo 32, no sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. El mandato es claro, que tus acciones, que el estilo de vida de ellos y de nosotros, de los corintios en su momento y de nosotros, de ninguna manera pueda ser el motivo o el promotor del pecado de una persona, ni a los religiosos, ni a los inconversos, ni a los de su misma iglesia, que sus acciones, que sus palabras de ninguna manera inciten a pecar. Amados, los creyentes no debemos o no deberíamos de seleccionar grupos de personas o de lugares para portarnos bien o no. Tu deber y el mío es cuál, cuidar nuestro comportamiento, estemos con quien estemos. Iglesia, miren, como lo mencionábamos ahora, los ojos del mundo siempre estarán puestos ahí. Sencillamente, ¿por qué? Porque Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Por una razón tan sencilla como esa. Y como luz del mundo, ¿qué pasa? Cuando nosotros entramos a un lugar y están oscuras, ¿qué es lo que hacemos? ¿Dónde está el switch? ¿Dónde está el switch? La luz del mundo. Y espiritualmente es lo que sucede con el creyente. Así es que debemos evitar que nuestra actitud, nuestro estilo de vida, otras personas puedan ver en nosotros a Cristo Jesús. Pero no que por nuestros estilos de vida ellos se vean tal vez provocados o inducidos a pecar. Porque esto entonces, ¿qué traería? Deshonra a Cristo y deshonra, burla, vergüenza a nosotros mismos, hermanos. No hay nada más vergonzoso que digan, ese cristiano, esa cristiana es las que anda ahora. ¿Ah? Y verlos por allá en septiembre o en marzo, en Semana Santa, dándose golpes de pecho. Y véalos en diciembre, dándole vuelo a la hilacha. ¿No es cierto? No, hermanos. Así es que medita un instante en lo siguiente. ¿Tú crees que con tu comportamiento tal vez estés estorbando la obra de Cristo en la vida de alguien? Autoanalízate. ¿Tú crees que con tu conducta estás impidiendo de que otros se acerquen a Cristo? Porque inconscientemente lo podemos estar haciendo, hermanos. Es muy fácil hacer tropezar a otro cuando nos dedicamos más a juzgar y a criticar en lugar de mostrar amor y paciencia. Cuando caemos en esa religiosidad y nos olvidamos de mostrar la misericordia de Cristo a través de nuestro testimonio. Podemos ser tropezadero de otros cuando tal vez sobrevaloramos nuestro conocimiento, nuestros dones, nuestros talentos por encima del valor que le debemos dar a las otras personas. Pero si lo traemos a esta temporada, podemos ser tropezadero de otros cuando damos mal testimonio. Cuando llega el momento y como que nos olvidamos de que somos cristianos y nos metemos ahí en la mezcolanza con los demás, a hacer lo que no debemos hacer. Ahí somos tropezadero para los demás. Y Pablo mismo se pone como ejemplo de esto que está enseñando. Dice el versículo 33, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. No es que a Pablo le interese caerle bien a la gente, no es de eso de lo que se trata, o que busque aprobación de los demás, tampoco, sino que su conducta y su comportamiento, dice él, se acoplan a algunas costumbres tal vez culturales de las personas a las que quiere evangelizar, con el único objetivo de aportar para que se acerquen a Cristo y sean salvos, conozcan el Evangelio. Él no buscaba su propia comodidad ni su propia conveniencia. Él estaba totalmente convencido de su salvación. ¿Sabe quién es?
Está convencido de su relación con Dios. Ahora, su propósito es ¿cuál? Ser un aporte para la salvación de otros. Eso es lo que está haciendo Pablo. Esto es interesante y muy importante, necesario, hermanos, interpretarlo de la manera correcta. Esto no quiere decir entonces que porque a mi familia le gusta el licor, entonces yo tengo que, para no hacerlos sentir mal a ellos y para poderles llevar el evangelio, entonces me tengo que pegar una alicoradita también. No. No quiere decir esto de que porque a algunos amigos les gusta encender por ahí un tabaco extraño cuando estamos en reuniones, entonces yo también tengo que participar para decirles, hey muchachos, esto es malo. No. O que voy yo a compartir cosas pecaminosas. No quiere decir que porque a mi familia les gusta el reggaetón, el desorden, ¿cómo se llama? El perreo y todo el cuento, ahora yo también tengo que mezclarme con ellos ahí en el trencito. ¿Se acuerdan del trencito? Así que es preciso, mis hermanos, que seamos sabios para saber hasta qué punto podemos compartir con los demás. ¿Para qué? Para no incurrir en el mismo pecado del cual estoy intentando sacarlos con mi testimonio y con mi amor. Tengo que ser sabio, hermanos. Y más que sabios, ¿saben qué tenemos que ser? Algo que se necesita, fuertes, valientes. Porque créanme, que si hay algo difícil para el ser humano, es negarse a sí mismo. Usted tal vez, antes de conocer de Cristo, tal vez éramos hombres que no nos dejábamos de nadie, por decirlo de alguna forma. Pero en nuestras luchas personales, propias, muchas veces hemos perdido cantidades de batallas. Y después de ponerse como ejemplo, el apóstol entonces cierra con su último mandato al respecto. Capítulo 11, versículo 1. Sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Pablo conoce muy bien que los corintios, al igual que todos los hombres, son imperfectos, por lo cual necesitan modelos menos imperfectos que ellos para seguirlos. Y Pablo se pone como un buen modelo. No es que Pablo sea un hombre prepotente, convencido, tan convencidito, no. Que quiere tal vez que ellos hagan lo que él hace por capricho, por arrogancia. No es eso. Más bien es que Pablo quiere que entiendan que el ejemplo supremo de amor, de servicio, de sacrificio, de obediencia, de libertad es ¿quién? Cristo Jesús mismo. Y por eso Pablo mismo se ha esmerado por llegar a ser como ¿quién? Como su Salvador, ejemplo por excelencia, por seguir ese modelo, acoplarse a ese modelo de Cristo. De manera que su mandato a los corintios y por extensión a todos nosotros es que lleguemos a ser como Él, en ese mismo sentido. Abnegados, sufridos, humildes, sacrificados por el bien de los demás, procurando siempre su salvación o mi integridad espiritual, hermanos. Así es que en esta parte es inevitable hacernos estas preguntas. ¿Tú crees que tienes la autoridad, que tienes la moral para decirle tal vez a tus hijos, para decirle a tu familia, para decirle a tus hermanos en Cristo, en esta temporada o en cualquier otro tiempo, imítenme a mí, vivan como yo o hagan lo que yo hago? ¿Tú crees que tienes esa autoridad moral y espiritual? Es al punto al que la palabra, Pablo en este momento, nos está invitando. Que podamos decir con tranquilidad y con convicción, imítenme a mí. En esa búsqueda de la pureza, de la gracia, del amor de Cristo Jesús. Y los animo a que nos hagamos ese autoexamen. En estos días iba con mi esposa y con mis hijas en el carro, entonces aceleré un poquito. Entonces mi esposa me dijo, después no quiere que las hijas hagan eso, ¿no? Entonces me tocó decirles,
No aprendan esto, ¿no? No aprendan esto, muchachas. No aprendan esto, muchachas, me tocó decirles, ¿no es cierto? Y qué tristeza tener que decir eso, en lugar de dar buen ejemplo y decir, imítenme a mí, aprendan esto de mí. Qué tristeza que el cristiano tenga que estar por ahí 24 o 31. Vea, mi hijo, no me aprenda a mí o yo, no siga mis pasos. Es vergonzoso, vergonzoso. Hermanos, así que el mensaje entonces de Pablo es claro. Como creyentes podemos hacer muchas cosas, pero no todo lo que hacemos nos conviene ni ayuda para edificar a nadie. Porque aunque tengamos una conciencia tranquila, debemos cuidar a la conciencia de los demás, como lo hemos entendido, con el fin de glorificar a Dios y aportar a la salvación de otros. Y quisiera, bajo la presión del tiempo ya, enfocar las reflexiones de este mensaje con la época que estamos viviendo decembrina. Hermanos, a la luz de este mensaje entonces sería muy bueno que consideráramos hasta dónde podemos nosotros llegar para no pecar ni de legalistas, ni mucho menos de carnales. Usualmente en esta época, ¿qué pasa? Muchos la aprovechan por ahí para descansar, para vacacionar, salen de paseo, ver un poco más de televisión. Pero hermano, que tu descanso, que tus paseos, que tus vacaciones no se conviertan en un descuido o abandono de tus prácticas, de tus disciplinas espirituales. No. Lo puedes hacer, pero no te conviene para nada desconectarme de la vida espiritual. Porque miren, entendamos esto, descansar y vacacionar no debe de ser sinónimo de orar y leer menos. De ninguna forma, hermanos. También es común que las familias salgan por ahí de compras. No, este es el mes del consumismo, ¿no? Esta es la temporada. Pero hermano, cuidémonos de no excedernos y terminar gastándonos más de lo que hemos ganado y terminemos por ahí endeudados y entremos a formar parte de las estadísticas de enero, ¿no? La quincena más deprimente del año, ¿saben cuál es? La primer quincena de enero. Porque es como cuando ya pasa la resaca, ya pasa el agite de las festividades y de las celebraciones, y ahora sí tengo que enfrentarme con los benditos recibos que empiezan a llegar. ¿Por qué? Porque eso tampoco conviene para nada. Se acostumbra a comer bastante en este mes, ¿no? Un poco más de la cuenta, y en enero pues resultan esos kilitos, esos gorditos. Yo los tengo desde junio, ¿no? De más. Pero eso con una buena dieta, tal vez con ejercicio, seguramente se baja algo. Pero hermano, lo que no se puede bajar con ejercicio y con dieta, ¿saben qué es? El efecto del licor, el efecto de lo que se bebió, el desorden en el que se incurrió. ¿Por qué? Porque eso no solo contamina el cuerpo, sino el alma también. El alma también. Así es que tengamos muy presente eso. Quizá me digas, una cervecita no me va a condenar. Un vinito no me va a condenar. Y yo te respondería, claro, un vinito, una cervecita no te va a condenar. Pero si puede ser posible que se abra una puerta que te puede llevar por un viaje del que ya el Señor te rescató y no quisieras volver allá mismo, hermano. Así es que no juguemos con candela. Recuerda que detrás de una borrachera pueden venir muchas cosas más. Y esto no solo no nos conviene a nosotros, sino que tampoco edifica ni nuestras propias vidas, ni edifica a nadie, mis hermanos, a nadie. Y ya acercándonos al final, mis amados, no pienses solo en tus gustos, no pienses solo en tus placeres, piensa también en el daño que le podemos hacer a los que nos rodean. En eso pensemos. ¿Con qué? Con nuestro mal testimonio, con la mala influencia. Mira esto, si realmente amas a tus hijos, amas a tus padres, amas a tus hermanos, amas a tu familia que se está levantando, amas a tus amigos, piensa, ¿sabes en qué? En su salvación. Piensa en una vida de ellos transformada, en una vida que realmente les conviene a ellos. Y para eso es importante nuestro testimonio.
Es posible que a tu alrededor haya alguien que está pendiente de tu conducta para seguir tus pasos. Y tú debes cuidar su conciencia para no destruirlo. Hay que cuidar la conciencia. Nunca olvidemos que nuestra vida entera absolutamente nos ha sido dada ¿para qué? Para que todo lo que hagamos hable bien de Dios. Entonces te animo a que con esto que voy a hacer, estoy hablando bien de Dios. Iglesia, hemos sido llamados para dar un buen ejemplo y ser modelos dignos de imitar. Muchos conocen que somos cristianos y tanto ellos como Cristo, ¿qué esperan de nosotros? Lo mejor, lo mejor. Hermano, disfrutemos entonces en familia, estemos alegres, gocémonos, compartamos con ellos hasta donde se pueda, pero nunca olvidemos los límites, nunca olvidemos el nombre que estamos representando. Acordémonos pues que podemos hacer muchas cosas, pero no todas son de provecho ni edifican. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Poderosísimo Rey, soberano Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador de nuestras almas, te damos muchas gracias, Padre admirable, porque nos has bendecido una vez más con tu palabra, Señor amado. Gracias infinitas, Dios mío santo, porque tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo, Señor del cielo. Gracias, Dios mío bendito, porque en ocasiones venimos a la congregación para salir con una voz, con una palabra que nos dé esperanza, Señor, para seguir adelante, pero hoy salimos, Señor eterno, con esperanza, pero más que esperanza, con una instrucción que tú nos estás dando, Señor. Gracias por ser tan oportuno, Dios mío bendito. Gracias, Padre bueno, por hablarle a nuestras conciencias, amadísimo Dios. Y yo te quiero pedir, poderosísimo Rey, en el nombre bendito y maravilloso de Cristo Jesús, que seas tú, Espíritu Santo, hablando a nuestra mente, a nuestra conciencia en este momento, de los que estamos presentes, de los que nos escuchan por las redes sociales, Señor, para que esta palabra, Dios mío bendito, no sea un mismo tropezadero en sí para nuestras vidas, que por el contrario, Padre, la podamos abrazar con amor, con gratitud delante de ti y con profunda fe, Señor amado. Padre, tú conoces las luchas que hay en cada uno de nosotros, Dios, y sobre todo nuestras luchas durante esta temporada, Señor amado. Dios, no lo podríamos hacer sin ti, por eso apelamos a tu gracia y a tu poder, Espíritu Santo, para que tú nos des la fortaleza, para que tú nos des la valentía, para que tú nos des la gracia también, Señor de los cielos, y el temor tuyo abunde en nuestros corazones para poder decirle no al licor, no a los excesos, Dios, no al desorden, no al pecado, no al mal testimonio y sí a la luz de Cristo, Señor del cielo. Que podamos disfrutar con nuestras familias hasta donde tú nos lo permitas, hasta donde seamos un instrumento tuyo para glorificar a las demás personas que están a nuestro alrededor. Y danos las fuerzas, Señor de la gloria, danos las fuerzas, Dios mío bendito, para soportar las pruebas y las tentaciones. Aumentanos la fe, soberano Señor. Te lo pedimos y agradecemos. En Cristo Jesús, Señor y Salvador de nuestras almas. Amén.